Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Miren, el país acaba de promulgar la ley, el Sistema Nacional Anticorrupción, con un montón de leyes que involucra más de 400 artículos, pero además que también va a obligar a él a modificar leyes en todas las entidades federativas y el Distrito Federal, y desde luego para combatir la corrupción. Un especialista, un economista aquí de Toluca, Héctor Díaz, nos decían que no había necesidad de tantas cosas, bastaba con que se considerara delito grave el sobreprecio, que además es fácil documentarlo, y con eso se terminaba la corrupción, que no se necesitaba tantas cosas, ¿no? Por eso, bueno, fuimos a hacer una encuesta entre diputados principalmente en torno a este sistema anticorrupción que está basado en 7 leyes, para ver qué opinan sobre el tema de los sobreprecios, qué tan común es y si con esto se va a terminar. Vamos a ver qué nos dijeron. Sí, es una práctica que se llega a encontrar sobre todo en municipios que tienen mucha obra. Incluso dentro de ese sobreprecio va aumentado 10 o 15% que piden a cambio de la obra. Sí, es una práctica recurrente en muchos municipios, sobre todo en los municipios, que son los que menos vigilancia tienen a veces por parte del OSFEN. Esto es un desvío de recursos, así está tipificado, es un desvío de recursos. ¿Por qué? Porque el sobreprecio se paga con recurso público. La empresa te dice, bueno, si la barda me sale en $1,000,000, méteme la factura en 2 millones y le toca un 10-15%. Así es como normalmente lo hacen, así es como lo hemos detectado que opera. No hay que darle más vueltas, es un desvío de recursos públicos. ¿Por qué? Porque se está, inflando un precio para de ahí obtener una dádiva y una ganancia por parte de ambas partes. Hay que decirlo, es un delito grave, pero sí haría más falta, más que endurecer la ley, haría falta más una vigilancia más específica por parte de la Contraloría del Poder Legislativo sobre los municipios, unas auditorías mucho más claras, ¿no? Y auditorías sobre asuntos que muchas veces son menos, digamos, sospechosos. No es lo mismo hacer un sobreprecio sobre una obra pública, que puede ser mucho más detectable, que sobre papelería, sobre galletas, sobre insumos de consumo cotidiano. Ahí es donde normalmente se encuentra el sobreprecio. Es igual de grave porque los montos se elevan del mismo modo, nada más que como son artículos de consumo continuo, es mucho más complicado lograr detectar el sobreprecio que en una obra pública. La solución es aplicar lo que ya tenemos. Eso es un desvío de recursos, lo vean como lo vean, es un desvío de recursos públicos y es un delito grave. Que será parte del paquete de iniciativas que el PAN estará promoviendo como parte del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Dentro de ellos se incluyen reformas al Código Penal y desde luego en este paquete estaremos incluyendo, porque no necesitamos en el Estado de México funcionarios intocables, sino que necesitamos funcionarios que rindan cuentas claras a la ciudadanía y que si cometen una irregularidad sean sancionados. Es mucho más penado robarse un vehículo que robarse 10 millones de pesos en un gobierno. Lo que se tiene que hacer es impulsar las sanciones, prevenir, sancionar, investigar y que la trascendencia de esas penas se conviertan en ejemplo para que los funcionarios públicos actúen con honestidad. También si está involucrado el área de adquisiciones, la Contraloría, jurídico, el particular o los particulares, sin duda alguna podría estar involucrándose en esto, que será una materia federal, pero sin duda se tiene que hacer la trascendencia para buscar que se genere una mayor claridad en los procesos y se sancionen las conductas irregulares. Claro, además son acciones continuadas. Una problemática ahí, en la ley de responsabilidades actualmente está previsto. Justamente en el paquete de sistema anticorrupción son reforma a la ley de responsabilidades, al Código Penal, a la ley orgánica de la Fiscalía, hacer una nueva ley del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y todo ello para estar involucrando una transparencia que se logre combatir la corrupción. Para ello lo que estamos buscando es que se cree un comité ciudadano que también haga recomendaciones y que en el camino vaya mejorándose el sistema. Sin duda alguna el impulsar sanciones en esto es fundamental, pero no se puede lograr mientras la Secretaría de Contraloría depende del gobernador, mientras las Contralorías municipales dependan de los presidentes municipales, mientras los órganos de fiscalización o Contraloría, en este caso del Poder Legislativo, no cuenten con las herramientas de auditoría necesarias. Pero ese era el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras cosas, de controlar, de supervisar, de que fuera más transparente los convenios, los precios, la forma de trabajar que tiene la iniciativa privada con los gobiernos.
El tema de los sobreprecios, el tema de los diezmos, por ejemplo, o sea, ¿por qué los sobreprecios? O sea, el problema es que hay una cultura tan generalizada en todo el país, no nada más en el Estado de México, sino en todo el país, que una empresa que apoya a un candidato o una empresa que apoya en los trabajos a una administración municipal o a uno de los gobiernos, siempre se le aumenta el sobreprecio para dar el famoso diezmo. Eso es lo que se quería evitar en el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo llevan sistemáticamente siempre. ¿Por qué? Porque desde que una persona puede estar en campaña, un presidente municipal, un gobernador normalmente se ve así, es porque hay empresarios que le apuestan o apoyan a X candidato y que de entrada les pueden proporcionar algunas prebendas, utilitarios, etcétera, con la idea de que les den después los contratos, tanto en obras como en papelería, como en administración, etcétera, etcétera. Esta parte es la que creo que no se ha entrado de fondo. Ahorita nada más es el asunto de la inhabilitación. Solo sí, te digo, habría una auditoría o una revisión a las cuentas y pudiera haber de entrada por parte de las procuradurías una carpeta de investigación. Pero aquí también tiene que haber el asunto de que las contralorías, tanto municipales como la Contraloría Estatal, como todas las contralorías, fueran verdaderamente vigilantes del buen orden del buen orden de las administraciones. Pero te digo que toda esta parte es muy corta, o sea, sí se puede ir sobre los servidores públicos, pero sobre la iniciativa privada le cortaron la mitad de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Mire, este tema es muy importante, es relevante y en el combate a la corrupción debería darle prioridad. No se menciona eso en las leyes, porque en realidad la corrupción de las autoridades, cuando saquean al erario, no lo hacen de otra forma más que inflando precios. Es decir, encareciéndolos, pues se llega al extremo de que, por ejemplo, hace poco, cuando estaba María Elena Barrera en el Instituto de Salud y la Secretaría de Salud, documentó un diputado del PAN que compraba reactivos y hasta curitas 3 veces más caro que lo que vendía en la farmacia de la esquina. Entonces, el sobreprecio es fácil encontrarlo y si lo tipifican como delito grave, pues van a frenar la corrupción, nadie va a querer ir a la cárcel, ¿no? Sí, y es algo que admite la mayoría de los legisladores que hemos entrevistado, que nos señalan que, pues, por ejemplo, Tasio Ramírez, que es del Partido Verde, que comenta que es algo más común en los municipios, que es ahí donde se da porque hay una menor fiscalización, a pesar de que supuestamente no es la Contraloría como él señala, es el órgano superior de fiscalización, ya tendría que haber fortalecido también sus instrumentos de fiscalización, pero también lo que pasa es que no tenemos órganos autónomos que puedan realizar revisiones a fondo y muchas veces también, pues, todavía hay temas políticos en este tema de auditorías. Pero sí, no es difícil con instrumentos eficaces, pero sobre todo con eso, un solo punto clave, que quien compre con sobreprecio, porque con el sobreprecio pues o bien está favoreciendo a los amigos, familiares, conocidos, con sus empresas, y desde luego con una parte que le llega a él, pero si lo castigan, ya no va a querer comprar con sobreprecio. Y de verdad que muchos bienes que consume la administración pública federal, estatal y municipales, los compran más caro que como los venden a los precios de mercado, pues, y compran por grandes volúmenes. No es posible, pues es el mundo al revés, es surrealista esto, que cuando compran en grandes volúmenes dan más caro que si compraran por uno. Sí, y lo que mencionó también la diputada Juana Bonilla del PRD en torno a que hay quienes venden con sobreprecio, porque ese sobreprecio es el diezmo que tienen que pagar después a algunas autoridades que les exigen. Es lamentable que todavía estas prácticas se den y que se sepa que existen, ¿no? El sistema anticorrupción realmente tendría que venir a terminar con todo esto. Se documentó y se ventiló hace tiempo en algunos gobiernos que incluso había legisladores que para buscarles recursos federales a los alcaldes, les pedían dinero para gestionar. Esto es una tremenda corrupción. Entonces es necesario que se acabe con esto, y la verdad es que también aquí para eso pues va unido a la transparencia y a la rendición de cuentas. Es todo un círculo virtuoso en este caso,
que tendría que darse y en el cual los ciudadanos también tenemos que ser más exigentes. Pero yo creo que también necesitamos un sistema de fiscalización que sea eficaz, que cumpla, simplemente que cumpla sus atribuciones. Es sorprendente que en el Estado de México, que está considerado el estado más corrupto del país, y no solamente y corrupto por poquito, el doble de la media nacional en corrupción, y México está considerado un país de alta corrupción en el mundo. Pues en este estado de alta corrupción, no hay un solo preso, haciendo a un lado el de Naucalpan, y dicen que hay por ahí cuestiones políticas, ni un solo funcionario, aparte de él, ha sido detenido, capturado, enjuiciado, procesado por actos de corrupción. Entonces, no es posible, quiere decir que simplemente no fiscalizan. Sí, por supuesto, falta que estas revisiones realmente sean a fondo, que tengan resultados también pues más rápidos, porque hay la cuenta pública, hay que esperarla, son revisiones que se hacen con mucho tiempo después de que termine incluso algún gobierno, así que evidentemente que falta fortalecerlo, pero también la verdad es que a los políticos y a las autoridades no les conviene tener órganos de fiscalización y de control fuertes, por eso los han tenido supeditados a ellos, por eso no les dan ni los dientes ni los recursos suficientes, y eso es algo también que tendría que venir con este sistema anticorrupción. Porque de nada va a servir que lo que es ahora el Tribunal Contencioso Administrativo pase a ser el Tribunal Fiscal que se encargue de ver todos los asuntos de corrupción, si va a seguir supeditado al gobierno del Estado y sin ninguna autonomía. No va, por supuesto, a ir contra ninguno de sus jefes. Porque además hay una subcultura, le dicen cultura, yo creo que es subcultura del encubrimiento y de la complicidad de todos contra todos. Y generalmente, como nos decía por ahí un diputado de los que entrevistamos, pues al contralor del Poder Ejecutivo, pues lo nombra el gobernador, a los contralores de los municipios los nombran los alcaldes y les deben el cargo a ellos, son sus amigos, y entonces pues difícilmente van a ejercer a plenitud sus facultades, sus obligaciones, sus responsabilidades, y esto es en detrimento de la sociedad, porque la sociedad pues no tiene un sistema que proteja sus intereses, como son el patrimonio público de la sociedad, pero pues no hay quien nos proteja, ni hay quien nos defienda, ni hay quien castigue a quienes lo dañan, lo quebrantan, ¿no? Sí, y evidentemente que aquí, bueno, falta hacer cumplir también las leyes. La verdad es que la ley actual es buena, evidentemente, bueno, el sistema anticorrupción con todos los cambios que trae, pues es mucho más avanzado. Pero lo importante es que se haga valer, que se cumpla con esta ley, que se cumpla con que los funcionarios se acostumbren también a que tienen que ser transparentes, a que tienen que dar a conocer qué es lo que tienen y que no se van a ir a enriquecer a un cargo, porque también ahora con el argumento de que de la inseguridad y que no se pueden exponer, ya nadie quiere dar a conocer, bueno, nunca lo han hecho, pero que debería ser obligatorio una versión pública de sus manifestaciones de bienes, su declaración fiscal y de conflicto de interés. Y bueno, dicen que no para no exponerse, pero finalmente para eso se rentan, para eso se contratan y tendrían que estar dando cuenta a la ciudadanía de lo que tenían antes y de lo que tienen ahora, porque de otra manera surgen muchísimas dudas. Ya lo hicieron algunos dirigentes nacionales, por ejemplo, de partidos, ¿no? Y sí van a venir las críticas, por supuesto, porque lamentablemente pues quien se transparente es el más criticado, porque de los demás no sabemos nada. Sí, porque además, es decir, si la sociedad no sabe cuánto tenía cuando entró y con cuánto sale, pues no puede ejercerse la fiscalía social, ¿no? Que es importante. Así es, entonces, bueno, hay muchas expectativas en torno a este sistema anticorrupción que esperamos que se cumplan, pero también una parte muy importante en esto va a ser la ciudadanía, que exija y que haga valer, que exija que las autoridades hagan valer la ley para que no se quede en letra muerta. Así es. Vamos a un corte, regresamos.